Bendiciones y shalom, shalom para todos. Vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. En este caso, como un dato curioso, para los que no saben, Lucas no fue uno de los discípulos escogidos por Yeshua. Él era un gentil, según la historia, los registros que hay, y según lo que Pablo también por ahí hizo un comentario en Gálatas. Lucas fue uno de los que se convirtió en el camino, en uno de los viajes que Pablo hizo, y Lucas se convirtió al mesianismo, al Mesías Yeshua, y empezó a seguir a Pablo. De hecho, ahí dice que lo siguió a Jerusalén, algunos viajes que él hizo a Roma. También está registrado como que era un médico, y Pablo por ahí lo saluda en alguna parte y le dice el médico Lucas. Entonces, en este caso, por eso que ayer cuando leímos el primer capítulo dice que, Teófilo, ¿verdad? Querido Teófilo, o sea, que él está haciendo una recopilación desde que Yeshua nació. Entonces, por eso hay unos datos bastante interesantes en este Evangelio de Lucas que vamos a ir viendo en la medida de lo que vamos leyendo. Entonces, eso era como un dato curioso también para los que creen que de pronto Lucas era uno de los discípulos que Yeshua escogió. No. Él no era uno de esos discípulos, pero pues sí fue un gentil. Era un gentil que se convirtió al mesianismo, a Yeshua, al Mesías, en una de las misiones de Pablo. Entonces, nada. Padre eterno, nuestro Elohim todopoderoso, te damos gracias por tus palabras. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias por ayudarnos, por librarnos del pecado, por habernos sacado de la angustia, de todas las preocupaciones en las que vivíamos. Padre, gracias por alumbrar nuestro camino, por esa lámpara que pusiste. Está tu palabra, que es la lámpara y lumbrera a nuestro camino, Padre. Gracias por ser tú nuestro Yeshua, nuestra salvación. Gracias por el Ruach HaKodesh que nos guía, que nos instruye siempre. Que sea Él en este momento que estamos leyendo para que nos instruya y nos guíe en toda esta lectura, Padre eterno. Gracias por todo. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Dice el capítulo 2 de Lucas. Esta es la versión Sefer Dabar. Y aconteció en esos días, el emperador César Augusto decretó una orden para contar a todos los habitantes del mundo. Y este conteo fue el primero en su clase, que tomó lugar cuando Quirinio gobernaba Siria. Y todos fueron contados, cada hombre en su propia ciudad. O sea, esto en otra versión dice el censo. Y subió también Joseph de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Yehudá, a la ciudad de David, llamada Beit-Lehem, que esto es Belén, porque era de la casa de David y de su mispajat, de su familia, para ser contado con Miriam, la cual estaba esperando dar a nacer un niño. Y sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron sus días para ella dar a nacer el niño, y dio a nacer a su hijo primogénito, y ella lo envolvió en tela, porque no había para ellos lugar en el lugar de hospedajes. Y cuidadores de ovejas, es decir, roín, pastores, habían en aquella tierra, que habitaban en el campo y alimentaban en turnos por la noche a todo el rebaño. Y he aquí, un malach de Yahvé estaba ante ellos, y la gloria de Yahvé se les apareció a ellos alrededor, y tuvieron gran temor. Y dijo a ellos el malach: no teman, porque estoy aquí para anunciarles a ustedes las besorá, es decir, las buenas noticias, que llenarán de gran gozo a todo el pueblo, porque este día nació para ustedes el Moshiach, es decir, el libertador, que es el Mesías, el ungido. Eso es lo que traduce Moshiach, que significa libertador. Ese era más o menos el nombre que usó Moisés, un libertador, que es el Mesías, ungido, el Adón, el amo, el soberano, en la ciudad de David. Y esta será la señal para ustedes, que encontrarán al niño envuelto en telas, acostado en un pesebre, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías 1:13. Y de repente apareció junto al malach un gran ejército de los cielos, exaltando a Yahvé, diciendo: honra, esplendor, es decir, gloria en las alturas para Elohim, y en la tierra shalom para los hombres de su voluntad. Y sucedió que cuando se alejaron de ellos los malachim y regresaron a los cielos, los roín, es decir, los pastores,
se dijeron el uno al otro: vamos a Belén para ver estas obras que nos ha hecho saber a nosotros Yahvé. Y se apresuraron y llegaron y encontraron a Miriam y a Joseph y al niño acostado en su pesebre. Y cuando lo vieron, ellos dieron a conocer las palabras que se les habían dicho a ellos sobre este niño. Y todos los que escucharon se asombraron de las palabras que hablaron a ellos los roín, los pastores. Y Miriam guardaba todas aquellas palabras y pensaba en ellas en su corazón. Y regresaron los pastores y daban jalel y exaltaban a Yahvé por todo lo que habían escuchado y visto, así como les había dicho a ellos. Y sucedió cuando fueron cumplidos los 8 días de nacido el niño para ser circuncidado. Le fue llamado su nombre Yeshua, con el nombre que le llamó el Malach antes de ser concebido en el vientre. Y fueron cumplidos todos los días de la purificación de acuerdo a la Torá de Moshe, y la trajeron a Jerusalén para presentarlo delante de Yahvé, como lo dice en Baikra 12, ¿no? En Levítico 12. Como está escrito en la Torá de Yahvé, todo primogénito varón será dedicado para Yahvé. Shemot, Éxodo 13, 2, 12 y 15. Y también para ofrecer corbán, ofrendas, de acuerdo al mitzvah, al mandamiento de la Torá de Yahvé, 2 tórtolas y 2 hijos de paloma o pichones. Baikra 12:8. Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre era un justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que él no vería la muerte antes de ver al Mesías de Yahvé. Y con la guía del Ruach, él vino al templo cuando los padres trajeron al niño Yeshua para hacer de acuerdo al estatuto dicho en la Torá. Simeón le tomó en los brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora puedes despedir a tu siervo, oh Yahvé, de acuerdo a tu palabra Adonai en Shalom, porque he visto con mis propios ojos tu Yeshua, es decir, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, una luz que trae revelación a los goín, a los gentiles, a las naciones, a los paganos, y honor, belleza a tu pueblo Israel. Y el padre y la madre de Yeshua estaban asombrados con las palabras que Simeón les decía a ellos. Y Simeón les bendijo y dijo a Miriam, la madre del niño: he aquí, este niño provocará a muchos en Israel caer o levantarse. Se convertirá en una señal que muchos contradecirán. Además, una espada atravesará tu alma. Todo esto sucederá para revelar los pensamientos de los corazones de muchos. Había también una mujer profetisa, dice, una Isha Nevia, llamada Haná, hija de Penuel, de la tribu de Asher, y ella era entrada en días en su edad, y había vivido con su hombre solo 7 años desde que era una virgen, y había sido viuda hasta los 84 años, y no se apartó del lugar del templo de Mikdash, y servía a Elohim en ayuno y en súplicas por favor, dice, noche y día. Y se levantó en esa hora ella y comenzó a dar gracias toda a Yahvé y a hablar a los oídos de todos los que esperaban la redención, el rescate de Jerusalén. Y cuando terminaron de hacer todo lo concerniente a la Torá, a las instrucciones de Yahvé, Joseph y Miriam, ellos regresaron a Galilea, a su pueblo Nazaret. Y creció el niño y se fortaleció en el Ruach, y era lleno de sabiduría y gracia, y Yahvé estaba con él. Y subían sus parientes a Jerusalén de año en año para la celebración de la fiesta del Pesaj, es decir, la Pascua que conocen, no es la Pascua judía, ¿no? Y cuando él tenía 12 años, subieron a Jerusalén conforme al Mishpat, a la instrucción sobre la celebración de solemnidad. Y cuando se cumplieron los días y ellos se disponían a regresar el niño Yeshua se retrasó en Jerusalén y sus padres no lo sabían. Y ellos
pensando que iban en algún lugar de la caravana, emprendieron camino de un día antes de empezar a buscarle entre los parientes y amigos, y no lo encontraron, y regresaron a Jerusalén para buscarlo. Y sucedió que al final de 3 días lo encontraron en los patios del Mikdash, del templo, entre los escribas de la Torá, no solo escuchando, sino también haciéndoles preguntas a ellos. Y todos los que le escuchaban se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando ellos le vieron a él, se asombraron. Y le dijo su madre: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo hemos estado tristes buscándote. Y él les dijo a ellos: ¿Por qué me buscan ustedes a mí? ¿No sabían ustedes que debo estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron las palabras que les habló a ellos. Y descendió con ellos y fueron a Nazaret, y él se sujetaba a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yeshua caminaba y crecía en sabiduría y en favor delante de Yahvé y de los Benei Adán, de los hijos de los hombres. Amén. Muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Todo lo que Lucas está relatando, ¿no? O sea, le está haciendo un relato muy interesante porque está dando muchos detalles, ¿no? Vea cómo comienza dando un censo. Dice que el emperador César Augusto. Estos son datos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que de pronto no lo estamos viendo, pero estos datos, nombres, César Augusto, Quirinio gobernaba Siria, porque se han encontrado registros de estas personas para poder poder comprender que hay personas que dicen que no, que Yeshua no existió, pero podemos encontrar que aquí está dando registros, ¿ve? Son registros importantes. El nacimiento del niño Yeshua, la llamada del niño tenía que ser en Belén, tenía que cumplirse todo lo que estaba allí escrito en la Torá y los profetas, ¿verdad? Pastores, dice que bajaron Malach y lo acompañaron, fueron estos pastores a ver al niño envuelto allí en esas sábanas. Vean que no pudieron llegar porque iban a ir a hacer el censo, iban a subir allá a Jerusalén, y no pudieron llegar, y pues tuvo que nacer el niño ahí para que se cumpliera que tenía que nacer en Nazaret. Y bueno, vea todo lo que sucede aquí. Dice que pues nada, todo hijo varón, dice que según la Torá, y es así, los que saben y conocen la Torá saben que todo hijo varón primogénito, el primer hijo varón, tiene que ser dedicado. Entonces Yeshua, por eso que él lo llevaron al templo, tenían que llevarlo para hacer todo esto, la dedicación, la Brit Milá, todo lo tenían que hacer tal cual como estaba la Torá, porque dice que como está escrito en la Torá de Yahvé, no en la Torá de Moisés, como lo creen muchos. Eso es un detalle muy importante, como lo está escribiendo aquí Lucas. La Torá, vea que él siendo un gentil, él entendía esto, como él escribía esto, como está escrito en la Torá de Yahvé. Es decir, que Lucas, siendo un gentil que no conocía nada de esto, era un pagano. Gentil significa pagano. Entonces Lucas, que no conocía nada de esto, imagínense, Pablo tuvo que instruirlo, enseñarlo, entrar con él para que él pudiera entender todas estas cosas, para él poder hablar así como hablaba aquí, ¿ven? Entonces él está dando unos detalles muy importantes aquí. Dice que había un hombre llamado Simeón que tenía el espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Y aquí hay unas palabras interesantes: Jucat, que son estatuto, Jukim, son estatutos. Aquí hay otras palabras, por ejemplo, como gentil, Goim en hebreo. Goim viene a traducirse como gentiles, naciones o paganos. Entonces, si usted creía que usted era un gentil o se creía un gentil, déjeme decirle, hermano, que tiene que cambiar eso. Debe decir cuando era gentil, cuando éramos gentiles en otros tiempos, dijo el apóstol Pablo, cuando ustedes estaban en delitos y pecados, quebrantando la Torá. Pero una vez que ustedes empiezan a obedecer, a creerle a Yeshua y a obedecer, a guardar su Torá, dejamos de ser gentiles y somos una nación, que es la nación, o somos el pueblo de Yahvé, el pueblo escogido de Yahvé, del Padre, de Adonai. Entonces, muy interesante estos datos que está dando aquí Lucas.
muchas palabras, como he dicho, han sido arregladas. Aquí está, por ejemplo, Torah, que significa instrucciones, es lo que le he venido diciendo. La Torah significa instrucciones, no ley. Porque aquí está diciendo, y cuando terminaron de hacer todo lo concerniente a la Torah, a las instrucciones de Yahvé, o sea, tenían que hacer lo que dicen las instrucciones de Yahvé. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Si ustedes están siguiendo y escuchando los audios que he estado subiendo, pueden entender muchas cosas. Entonces, nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Padre eterno, te damos gracias, Adonai. Gracias por tus palabras, gracias por esto que quedó registrado, Padre, en este libro tan importante que es estas Davar, estas palabras importantes para nosotros, Padre. Le damos tanta importancia porque es lo que nosotros podemos tener para poder confiar y creer en ti, Padre, poner nuestra emuná, nuestra confianza en ti, Yeshua. Gracias por todo, gracias por haber dejado para nosotros este libro tan hermoso, que cada día lo leemos y nos enamoramos más de ti, de tu palabra, de todo lo que tú nos dices, de tus mandamientos, de obedecerte a ti, Padre. Ya dejar de obedecer a los hombres y obedecerte a ti de verdad, de corazón, volvernos de nuestros pecados, dejar de quebrantar la Torah y empezar a seguirte a ti, que eres nuestro pastor, el verdadero pastor. Gracias, Adonai, bendecimos por siempre tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.